Uno, en FG, 125 me lo llevaron a la oficina. Letras en directo, ya en directo. Saludos para todos, estamos empezando. Quiero mostrarles esto, ¿por qué no? De cabeza. Es que hoy voy a entregarle a mi estimado invitado unos de mis libritos cuyas ediciones están agotadas. A veces cuando el producto está agotado resulta más valioso. Esperamos que eso pase con esto. Bueno, Roberto Cifuentes, venga para acá, compañero. El invitado de esta ocasión, Roberto Cifuentes, de la editorial de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido, compañero. Buenos días, mi estimado. Buenos días en Guatemala. Rómulo, es un placer saludarte y aprovecho la oportunidad para felicitarte por ese primer aniversario de tu programa. La verdad es que es bien importante tu trabajo y creo que no se te ha respondido como debe de ser a toda esa inversión de tiempo que requiere realizar un programa cultural en nuestro país. Desafortunadamente, así es. No se valora el trabajo cultural de las personas. En tu caso, por ejemplo, no sé si los amigos que nos miran saben el tiempo que se invierte para realizar un programa. ¿Cuántas horas tenés que dedicarle a preparar un programa? Se va la semana completa. ¿Ves? Es un trabajo y por el cual no vas a recibir nada, pues solo la felicitación de todos, pero económicamente no se retribuye nada a ese trabajo que hace el promotor cultural, llamémosle así. Has tenido que preparar durante un año, ¿cuántos programas? Cerca de 50. ¿Sí? Eso significa que el tiempo que vas a invertir en la lectura de los libros, porque no es solo un libro el que vas a leer para poder realizar el programa. Si el autor tiene 4, 5, 6 libros, hay que leerlos para poderse preparar y estar listo para poder entrevistar a la persona. Exacto. ¿Sí? Pero además de leer esos libros, el tiempo de invertir, preparar las preguntas, hacer el cuestionario, porque uno debe venir preparado para hacer una entrevista. Simón. Y fíjate que yo también valoro la asistencia de cada uno de ustedes porque igualmente invierten hasta dinero también porque hay que trasladarse y el tiempo, ¿verdad? ¿Alguna preparación tienen ustedes también para poder venir aquí? Eso era otra cosa que te iba a mencionar. Para preparar tus programas, bueno, hay que tener los libros. Ajá. A veces, en ese caso, por ejemplo, el tuyo, tenés que conseguir los libros o comprarlos. Si la persona que vas a entrevistar no tiene la amabilidad de dárselos a uno, hay que comprarlos. ¿Sí? Algunos no se preocupan en enviarlos. Uno quiere entrevistar a la persona, ¿sí? Pero también creo que todos los escritores nacionales deben de colaborar con la persona que voluntariamente hace un trabajo de promocionar la cultura de nuestro país, que hace tanto. Desafortunadamente, aquí en Guatemala, casi en todos los países de Centroamérica, pero vamos a Guatemala. Desde 1954
¿sí? Para acá, la educación está hecha para no culturizar al pueblo. Definitivamente. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que no hay programas culturales en el país. Personalmente digo que en Guatemala no hay periodismo cultural. Y con el perdón de los amigos que dicen que sí, se dedican a hacer periodismo cultural. Pero ¿a qué le llamamos periodismo cultural? ¿A sacar solo las notitas de anuncio de una presentación de un libro? No. Y si revisamos los periódicos que salen en el país, que son pocos, otro gran problema, Prensa Libre, el periódico La Hora, ¿sí? Y Nuestro Diario. Bueno, ¿cuántos tienen un suplemento cultural? Nada más La Hora y el periódico. Sí, y algunas veces solo copian y pegan. O sea que son productos enlatados. A eso se le llama producto enlatado. ¿Sí? Que solo compras las agencias de noticias, se les compra los productos y copy pega. ¿Por qué? Porque ellos no contratan a una persona para que se dedique a hacer el trabajo cultural, ¿sí? Una crítica literaria o insertarla en el periódico. No hay. Definitivamente no hay, con el perdón de todos mis amigos que hacen periodismo. ¿Sí? Pienso que los medios deben de trabajar más eso. Exacto. Vale. Eso solo estamos hablando de los medios escritos. Y si nos vamos a la televisión y a la radio, peor. Vos trabajaste en radio, ¿no? Exacto. Sabes que no se tiene ningún programa cultural en la radio. Ahora sobre la radio universidad, pues sí tiene, ¿verdad? Ajá. Está Café con Letras de nuestro amigo. Pero hasta ahí. Entonces la promoción de los escritores nacionales, la promoción de los libros es muy poca en el país. Ajá. Bueno, gracias, Roberto. Este es el último producto de Roberto, Apocalipsis del siglo XXI. Luego también tenemos, esta fue la primera publicación, Por los viejos y fecundos caminos de la poesía en décima en Guatemala. Versos de la calle. Y Miguel Ángel Asturias, de Guatemala para el mundo. Una recopilación de textos. Entonces, vamos a empezar por conocer algunos datos de nuestro invitado especial de hoy. Roberto Cifuentes Escobar, periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la San Carlos, fundador del blog Guatemala en Décimas. Su poesía ha sido publicada en la revista El Ralante de Perú, también en el sitio web A la Décima de Cuba. Igualmente, vamos a agregar en el sitio web del poeta salvadoreño André Cruchaga. Igualmente en el libro No se infartó la palabra, del poeta cubano Ramón Espino Valdés. ¿Qué más? Y también del proyecto Biblioteca Walt Whitman y del Club de Lectores del Instituto Guatemalteco Americano IGA. Obtuvo mención de honor en el segundo certamen literario de poesía en décima Milonguero del ayer 2011, organizado por la Biblioteca Municipal de Dolores, provincia de Argentina. Y los libros que ya hemos mostrado. Así que ahí tenemos una pequeña semblanza de este compañero.
Vamos a empezar por ir agradeciendo ya a los que se van uniendo. A Mario Ordóñez, Gerson Ortiz, Leo de Soulas, Begoña Bravo y Ruth Baides, que ya está diciendo, nomás los miro unos minutos porque voy de salida. A Ruth también muchos saludos. Ruth, también para ti saludos. Pero más tardecito los completo la mirada, dice, saludos a ambos masters. Calidad, Ruth. Ya se me escapó alguien por ahí arriba que me parece. Begoña Bravo dice, hola mis queridos amigos, los saludo con mucho cariño, abrazos. Venga ese abrazón, Begoña Bravo. Bueno, ¿qué vamos a empezar hablando con este compañero? Por favor, danos, como tenemos hoy como para pegarlo un poquito con este Apocalipsis, vayamos al génesis de tus lecturas, títulos de libros que te empatinaron en tus inicios de niñez y nombres de autores también, por favor. Rómulo, es una pregunta complicada de poder recordar tantas lecturas y autores. Uno de los primeros libros que te puedo decir, a partir de sus lecturas comencé a introducirme a este mundo de la literatura, fue que estudié la primaria en una escuela que llevaba el nombre de un gran poeta, José Abad Montúfar. Entonces, ¿en qué zona está? En la zona 11. Bueno, no sé si todavía estaba, pero ahí estaba en el tiempo que yo estudié. Entonces, una de las maestras nos ponía a leer la poesía de José Abad Montúfar. Y por supuesto había que leer el libro y poco a poco uno va tomándole cariño a las letras, y ese fue el inicio, digamos, del mundo de la letra. José Abad Montúfar es uno de los grandes poetas que tiene Guatemala. Sus poemas, aunque por supuesto hay uno que es el más famoso, Pienso en ti. Pienso en ti. Tú vives en mi mente. ¿Sí? Ese es un poema muy hermoso. Sola, a cada hora. Sí. Pero también tiene otros poemas que no se conocen, pero son muy bonitos, muy buenos. El reloj, por cierto, hay uno que se llama El reloj. Yeah. Hay otros poemas también que en ese tiempo yo los conocía, pero no sabía la estructura del poema, ¿sí? Porque no se nos había explicado la estructura, cómo estaba el poema. Pero posteriormente, cuando hice la investigación del tema del libro de las décimas, me di cuenta de su estructura y cabales tienen décimas, pues, son en décima, ¿no? Él trabajó mucho la décima. Ese, digamos, es el inicio. Luego, veamos otros más. Partamos con los libros de El mundo del misterio verde. ¿Sí? Es el libro. Virgilio Rodríguez Moncal. ¿Sí? El mundo del misterio verde y La mansión del pájaro serpiente. Son mis dos libros favoritos. ¿Sí? No te puedo decir exactamente cuántas veces los he leído. No. Sencillamente los tengo y cuando tengo un poquito de tiempo voy, tomo el libro, ya sea cualquiera de los dos, lo abro en el capítulo, comienzo a leer. Termino su capítulo, lo vuelvo a guardar y ahí lo dejo. Al par de años vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Es un libro maravilloso que todos debíamos de leer, El mundo del misterio verde y La mansión del pájaro serpiente, para que se nos vuelvan los ojos verdes.
Gómez Carrillo. ¿Sí? Es un poeta al que los guatemaltecos estamos con deuda. Una gran deuda con Gómez Carrillo. Y así también César Brañas, indiscutible. Ajá. Básicamente me he dedicado a leer más la literatura de guatemalteca. A nivel internacional muy poco. No te quiero decir que no leo libros, pero no es mi fuerte el ponerme a leer libros de autores que no son guatemaltecos, pero sí hay muy buenos. Por ejemplo, admiro mucho al padre Ernesto Cardenal, ¿no? Su De Nicaragua. Es maravilloso. Sí, creo que ahí respondo más o menos. Sí. Pregunta. ¿Cuántos libros lees al año? Bueno, al año depende de las páginas del libro. Aprox. Pero sí te puedo decir que he logrado leer hasta 30, 40 libros en un mes. ¿En un mes? Un mes. Por ejemplo, ahorita en los meses que vamos los días que llevamos de este noviembre, de glorioso noviembre, he leído 5 libros. Y más o menos voy atrasadito, pero por ahí tengo. A la grande. Estamos hablando de arriba de 200 libros al año. Más o menos. Aunque ahora ya no mucho. Ya le bajé. Madre santa. Antes leía más, ¿verdad? Este hombre sí ya está batiendo récord. Bueno, saltemos un poquito a la parte periodística, porque has hecho mucho periodismo. Entonces, mencionanos tu experiencia, en qué medios estuviste, incluso alguna anécdota sobresaliente, porque hay anécdotas, ¿no? Hay algún político por ahí que a veces se resiste. El periodista es millonario de anécdotas. Solo de eso, porque económicamente el periodismo muy mal pagado en Guatemala. Entonces uno es millonario, pero gané. A todo periodista le preguntas si tiene anécdotas, si te escribe libros y libros y libros y las tiene, pues y ahí es uno millonario. Eso digo yo. Perfecto. El periodista es millonario en anécdotas. Bueno, te voy a decir, tuve la suerte de iniciarme como periodista en el desaparecido Imparcial, ¿sí? El diario Imparcial. Le debo al licenciado David Vela esa oportunidad que me dio para entrar a trabajar al Imparcial. Desafortunadamente llegué a la cola del Imparcial, ¿sí? Cuando el Imparcial ya estaba por desaparecer, en 1983, ¿sí? Entonces ahí fue una experiencia maravillosa porque entras al mundo ese de un gran periódico, ¿sí? Conoces tantos periodistas, ¿sí? Y escritores, pues, porque casi todos los que estaban ahí eran escritores. ¿Sí? Estaba Vivela, estaba Hugo Fino, ¿sí? El hombre que hizo la famosa morgue del Imparcial. Él recolectaba toda la información, la archivaba, tenía su archivo y todo eso. Para investigación es muy bueno. Ahora lo tiene Sirma. Posteriormente pasé a patrullaje informativo, Emisoras Unidas. Emisoras Unidas. Buena experiencia. Ahí me quedé por 15 años. Me quedé en Emisoras Unidas y salí de Emisoras. Bueno, llegué como en el 85 a Emisoras Unidas. ¿Reportero, redactor? Todo. Entré como reportero de medio tiempo, de ahí subí de tiempo completo. Bueno, entré como reportero de los fines de semana, trabajaba solo domingo. Luego llegué a reportero del día. Posteriormente fui jefe de información. Luego, director de noticias, ¿sí? Hasta que me retiré en el 2002. Anécdotas, como te digo, hay muchas. A ver, veamos. Tírate unas dos. Dos. Las mejores. Las mejores. Creo que una de las mejores fue para una elección
antes pues no había celulares, ¿no? Sino que tenías que cargar tus monedas de a 5, de a 10 para poderle echar al teléfono de monedas, ¿no? Ajá. Y poderse comunicar con la cabina. Entonces, en la elección esa, el centro del Tribunal Supremo Electoral estaba en el camino real. Y me mandaron a ver cómo estaba la situación ahí, ya como a las 10 de la mañana. Y había un locutor, un amigo, que estaba en la cabina. En eso yo vi, cuando estaba ahí en el hotel, vi que venía un grupo como de 10 guardaespaldas y traían a una persona rodeada. Y me puse a pensar, ¿quién es este señor? ¿Quién es este señor? Al fin, en la mente lo vi. Era Roberto, traducción del Grupo Arena, ¿sí? El del Salvador. Lo reconocí. Y estaba el teléfono aquí estaba el teléfono pegado a la pared, ¿sabes? Cuando lo vi, me puse en medio de todos y fui directo a él y le dije, mucho gusto, ¿cómo está usted? Le digo, bienvenido a Guatemala. La impresión que le di, no solo que lo conocía, sino que se quedó parado, ahí todos los guardaespaldas se me quedaron parados. Ah, sí, mucho gusto, me dijo, buenos días. ¿Y qué hago en Guatemala? Le dijo, vine invitado por el MLN para ver la canción. Le digo, ¿será que lo puedo entrevistar? Pero por teléfono. Ah, con mucho gusto, unos minutos. Pero, o mejor después, porque voy a tomar un café. Le dijo, no, le dije, uy, agarré mis monedas. Y comencé a llamar a la cabina, así, ¿eh? Y le digo, pero vos, mira, fíjate que dame para entrevistar a Roberto. Ah, sí, mucho gusto. Y me contesta el operador. Ah, sí, mucho gusto. Pensó que yo era el que... Y me comienza a preguntar, vos. Y yo, Dios santo, si yo tengo que entrevistar, ¿no? Esa es una, sí, bastante fantástica. La otra fue, nos tocó que entrevistar al comandante Cero, Eden Pastora. Eden Pastora. El excomandante del Frente Sandinista. Nicaragua. Ajá. Él tuvo un atentado en La Peña, en la frontera de Nicaragua. ¿Pero dónde lo entrevistaste? ¿Aquí en Guatemala o en Nicaragua? Aquí en Guatemala lo entrevistamos. Él había salido del atentado, salió herido y todo eso unos meses y lo buscaban para entrevistarlo. De repente me llamaron y dijeron, mire, fíjese que ustedes no quieren hacerle una entrevista a Eden Pastor. Mucho gusto, va, sí, claro. Claro. Bueno, entonces pongámonos de acuerdo. Tal día lo vamos a mandar a traer. Nos juntamos, sí, pero con unas medidas de seguridad. Perfecto, ustedes dicen. Entonces le dije a otro compañero, mira, vos a hacer la entrevista, pero no te dan miedo, te van a vendar los ojos, te van a llevar y todo, hasta donde, y cabal, así lo hicieron. El día lo esperaron, se cubrieron los ojos y se lo llevaron para hacer la entrevista. De ahí lo volvieron a dejar para pasar nosotros la entrevista. Es algo que dice uno, bueno, todo lo que hay que hacer dentro del periodismo, pues hay muchas cosas para poder conseguir la noticia. Exactamente. Son peripecias. Cada periodista pasa por un montón de situaciones diversas, ¿verdad? Bueno, vayamos a el centro de las conversaciones en Letras en Directo. Esta es la primera publicación de Roberto Cifuentes, por los viejos y fecundos caminos de la poesía en décima en Guatemala. Explícanos un poco el contenido de este libro. ¿Por qué se llama así y qué hay dentro? Bueno, este libro nació como resultado de una conversación con un amigo cubano, un poeta cubano, Modesto Caballero. En una oportunidad se le hizo un libro aquí en la universidad y me dijeron que lo contactara para poder explicarle que ya estaba el libro y la portada, todo. ¿Dónde lo voy a conseguir en Cuba? Ningún dato, solo el nombre. Entonces comencé a internet a buscar las digamos, organizaciones cubanas de poesía y me encontré con una que se llama la Casa Iberoamericana de la Poesía. Y les mandé un mensaje y me respondieron que sí lo conocían y que le iban a pasar toda la información para que se comunicara conmigo. Así fue como hice amistad con él.
Me dijo, estuve en Guatemala y le di unas charlas de poesía a como 20 poetas. Y me extrañó que en Guatemala nadie maneja la poesía en décima. Nadie. La poesía en décima. Eso fue lo que me dijo. Y le dije, mire maestro, le dije, no creo que así sea. Porque si en Guatemala hay un premio Nobel, así hay tantos escritores, ellos tenían que haber manejado la poesía en décima o más de algo. Entonces me di a la tarea para demostrarle a él que estaba equivocado, hacer la investigación de este libro. Ajá, entonces el contenido es que sí se había trabajado poesía en décima. ¿Desde qué años? La primera décima que yo encontré que se trabajó en Guatemala Es una historia de la décima en 1640. 1640. Sí, 1640, sí. Excelente. Entonces, de ahí comencé a buscar más datos y le puse trabajo a todos los buenos muchachos que ves en las ventas de libros usados. ¿Sí? Llegué con ellos y les preguntaba, ¿tienen ustedes todos los libros de poesía de guatemaltecos, autores guatemaltecos? Ahí están, maestro. Y yo comencé a buscar y entonces me dijo uno un día, ¿qué busca en sí? Mire, busco poesía que sea en décima. ¿Qué es? Me dijo la poesía en décima. Entonces le expliqué, miren, necesito la décima es esto, y le di la explicación. Va, me dijo, yo voy a ver y si encuentro se los guardo. Ellos me guardaron un montón de libros. Bueno, tengo dos inquietudes. Una, explícanos qué es la poesía en décima. Y otra, que leamos ese poema de 1640. Oh, la poesía en décima no es más que está escrita en décima porque son 10 versos. ¿No? 10 versos. 2, 4, 6, 8, 10 versos. Esa es una décima. ¿Sí? Y cada verso tiene que ser rimado. Entonces, el verso 1... Yo no sé si ahí creo que no lo están viendo. Lo voy a acercar yo un poco más acá. Va a ser difícil. Ahí en la portada podemos ver ese poema. ¿Explicarlo ahí? El verso 1 va a rimar con el verso 4 y el verso 5, mientras que el 2 rima con el 3. El verso 6 y 7 riman con el 10, mientras que el 8 y el 9 riman entre sí. ¿Sí? Pero además, esta décima se le llama Espinela, porque el autor es Vicente Espinel. Es un español que la hizo como en 1597. Hizo el invento de la décima, pero era músico. ¿Sí? Y hizo su escrito, la décima, para facilitarse la forma de escribir la música. Entonces, perfecto. Por eso la décima es muy sonora. Bueno. Si vos lees esto, y si lees una décima, te vas a dar cuenta que eso es muy sonora, muy rítmica. Perfecto. Entonces, leamos esa de 1640. La de 1640. Buena investigación. ¿La lees vos? Te cedo el honor de leer una décima de 1600. Muy bien. Todo su punto declara en esta obra tan sucinta, y aunque es fábrica de tinta, como el agua clara aclara, solamente se repara el que su nombre no dice. Mire, no se desbautice, que para Juan tinta sobra. Con eso, al decir de su obra que autor dice, la autorice. Sí. Ahí estamos. Entonces, perfecto. Lo que sucede es que a la venida de los españoles, la poesía la trabajaba, por lógica, los curas. ¿Sí? Ajá. Ella era los grupos de élite, digamos, que podía escribir y tenía las ideas de trabajar. Por eso la poesía en Guatemala tiene su nacimiento con la décima, con el soneto, con las cuartetas, y básicamente toda la poesía es religiosa. Perfecto. Bueno, pasemos ahora, disculpa, a tu segunda publicación.
los versos de la calle. Por favor, léenos 3 poemas de acá, que también es poesía en décima. Vamos a disfrutar de ahí unos 3 poemas. Antes de leer este poema, te quiero decir algo. Una noche, un amigo que trabaja en el CUNOC, habíamos platicado pocas veces, pero esa noche me puso un mensaje y me dijo, amigo, me dijo, disculpe que lo moleste, mi mamá acaba de fallecer, ¿sí? La verdad es que yo no tenía mucha confianza con él, unas 2 veces habíamos platicado que yo fui el Quetzaltenango, pero sentí que en ese momento él estaba descargando conmigo al platicarme y darme su tristeza de todo ese sentimiento que se siente al perder uno a su mamá, ¿no? Ajá. Entonces, en ese momento me puse a escribir y los versos salieron así, pues. En estos brazos se unió mi madre y sus ojos brillaban de ternura. No había en ella rostro de amargura. Se convirtió en un ángel, dijo el padre. El paraíso se le abrió al cadáver al oír el susurro de su adiós, dándome bendiciones con su voz. No se escucharon lamentos ni llantos, nada más los ángeles con sus cantos. Al final del camino estaba Dios. Perfecto. ¿Sí? ¿Otro? Bueno, hay 6 décimas que mandé a un concurso a Argentina. Me dieron una mención de honor y uno de ellos es este. En el verdor de tu lecho, yo he dormido despierto, mirándote al descubierto, las bellezas de tu pecho. Otro me dejó en despecho por el néctar de esa flor. ¿Quién me diera dulce honor si los dioses me abandonan y mi dormir no perdona que otro cosechó a la flor? Perfecto. Ven, son 10 versos nada más, por eso son breves los poemas. ¿Un tercero? En los campos de Afrodita, el amor baila fielmente y se ondea sensualmente, previendo que es erudita. ¿Qué diera por una cita o anidar en sus jardines, navegar en los confines hasta sofocar mis ansias? Bañado en tus fragancias, vivan las noches sin fines. Eso. Bueno, gracias también a Nicté Guzmán, que se ha unido, y María Candelaria Jarquín, siempre ahí con letras en directo. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver. Me falta uno. Esta está dedicada básicamente a la gente que vive en las calles. En la ciudad soy un mendigo, me oculto entre la basura y busco con amargura unos mantos como abrigo. En un instante bendigo a quien me da su piedad y me mira con humildad. Ahora no soy obrero, maestro ni cancerbero, soy de la tercera edad. Bueno, perfecto. Bueno, el premio de, ¿cómo se llama? El premio de poesía de la editorial universitaria. ¿Quién es el ganador de este año? Este año lo ganó un estudiante de letras, Boris Alcántara se llama. Boris Alcántara. La premiación, si me permitís, va a ser el día 15 de noviembre a las 11 de la mañana en el primer nivel de la Biblioteca Central. Ahí vamos a preparar. Pero antes, para celebrar los 73 años de la editorial universitaria, vamos a realizar una caminata por la lectura. Es importante, vean, la editorial de la Universidad de San Carlos está cumpliendo 73 años. Estupendo. Entonces, va a haber una caminata. ¿Caminata de qué? Vamos a hacer una caminata dentro del campus de la universidad. Vamos a salir a las 9 de la mañana para ubicar
del parqueo del S12, que está por farmacia. Y de ahí vamos a caminar exactamente a la Facultad de Farmacia, luego a Agronomía, vamos después a Humanidades, frente a la Rectoría, para concluir en la biblioteca. Pero durante la caminata va a haber lecturas de textos, Por de supuesto. poesía. Para no hacer solo la caminata, al inicio vamos a leer fragmentos, por supuesto, del libro 43 poemas de Fausto Aguilera, como un homenaje al gran poeta Fausto Aguilera. Ahí va a estar el poeta Gustavo Bracamonte. En la Facultad de Farmacia, Andrea nos va a leer poemas, un fragmento de Viento Negro de César Brenes. ¿Qué, Andrea? Andrea María Cabarrús. Andrea Cabarrús. Muy bien. ¿Quién más? Andrea María Cabarrús. Melgar, me hace el nombre. En Agronomía va a estar el decano de Agronomía, que él nos va a hacer favor de leer fragmentos de un libro sobre el cambio climático. Pero ahí va a leer, más que todo, los mensajes que mandaron las personas afectadas por el cambio climático en diferentes países de Latinoamérica. Excelente. Luego vamos a Humanidades, donde Susana Álvarez Piloña nos va a hacer favor de leer fragmentos de 20 ráulas de Flavio Herrera. Después, Pablo Sigüenza nos leerá frente a la Rectoría segmentos del libro del doctor Carlos Martínez Moral, un libro del doctor Carlos Martínez. Y el final de la caminata, ya donde va a ser el evento de la premiación, de la entrega del premio, nuestro amigo Rómulo Mar, pero que lo conozcan, él nos va a hacer el favor de leer fragmentos del libro Historia de un gran amor de Ricardo Falla. Perfecto. Recordemos la fecha. 15 de noviembre. 15 de noviembre. De 9 a 12 horas es la actividad de aniversario de la editorial universitaria. Muy bien. Ahí nos juntamos entonces. Contanos, por favor, de los poetas que participan en este concurso de poesía de la editorial Manuel José Arce. ¿A quiénes se les da la oportunidad de imprimirles el material con el que participan? Bueno, el premio dice en las bases que el ganador se le va a hacer la edición de su libro. ¿Sí? El ganador. Entonces, en el 2015 fue Giovanni Cocholcá, sí. Él ganó el primer premio. Después fue Mateo Oscar, que ganó el segundo. Y el tercero lo ganó Candy Ventura López. Y este año lo ganó Boris Alcántara. Pero el año 16 y 17, el jurado calificador solicitó al Consejo Editorial que se editaran los 4 finalistas. Y entonces el Consejo aceptó y se editaron los 4 finalistas. Eso es importante. Eso significa que el premio en 4 años ha publicado 4, 8, 10, 11, 12 títulos. Pero casi 6,000 libros. Lo que hay que subrayar aquí es que se tiene más oportunidad de que editen la obra de más participantes. No solamente el primer lugar, sino que le dan al segundo, al tercero y al cuarto. Le editan también su libro. Buenísimo. Sí. Pero globalmente, ya no solamente del premio, ¿cuántos libros más o menos publica anualmente la editorial de la San Carlos, de la universidad? Estos últimos años hemos tenido un problema y se ha bajado un poco la producción, porque hace 4 años hubo un problema con el edificio y se tuvo que desalojarlo
por un derrumbe, entonces se dañó el edificio y nos desalojaron, nos trasladaron a una bodega. Y todo ese cambio, ¿sí? Trasladar maquinaria y todo eso, ha hecho que la producción se detenga. Entonces se bajó bastante la producción. El año siguiente aún no se había terminado de hacer toda la instalación y siguió afectando. Yo creo que a partir de este 2019 ya todo está casi perfecto para que pueda trabajar bien. Entonces se va a volver. Pero antes del traslado habíamos logrado sacar 22 títulos en el año. 22 títulos con tirajes unos de 3,000 y el menor 1,000. ¿Qué tipo de publicación le da preferencia a la universidad? ¿De ciencia más o...? No. Básicamente lo que se publica en la editorial son textos universitarios, ¿sí? Textos que le van a servir al estudiante en sus diferentes carreras, de medicina, de derecho, ¿sí? Veterinaria. Entonces, ese es el trabajo que hace la editorial. Tiene que publicar de todas, pues de odontología, ¿sí? No es solo, digamos, de literatura lo que publica, sino que ahí se publica de todas las facultades, el texto que necesitan de todas las facultades. Perfecto. Bueno, vamos a platicar de otro de los libros importantes que has publicado, que es este de Miguel Ángel Asturias para el mundo. Esta es una recopilación de textos. Sí, esa es una recopilación que se hizo de la Alero, de la revista Alero, ¿sí? Y de la revista Universidad, que se publicaban antiguamente ahí en la editorial universitaria. Pues como el año pasado se celebraron los 50 años que le entregaron el premio Nobel a Miguel Ángel, entonces hubo toda una comisión para hacer la celebración a nivel nacional, y dentro de eso se solicitó la edición de un libro y me correspondió hacer ese trabajo. Pues, entonces dice la recopilación de esos textos que la mayoría de personas actualmente no los conoce. Incluso yo no conocía muchos, pero ahora sí está la oportunidad de conocer los trabajos. El libro lleva 4 capítulos, digamos. El primer capítulo incluye textos de los amigos de Miguel Ángel Asturias que le dedicaron cuando cumplió 60 años. El segundo capítulo son textos escritos también por sus amigos cuando falleció. Luego hay un tercer capítulo que incluye unos ensayos de Miguel Ángel Asturias. Ensayos, ¿verdad? Hay uno sobre la universidad latinoamericana, hay otro sobre la música de protesta. Y el cuarto capítulo es una serie de fotos que estaban en un archivo de don Flavio Herrera, ¿sí? Entonces, el maestro Ardón en ese momento era director de la casa Flavio Herrera y él me prestó los archivos, las fotos, para poder incluirlas dentro del libro. Eso es lo que contiene. Formidable. Para que tengamos una idea del contenido de este libro, quiero leer uno de los textos que está acá, un texto que se llama Miguel Ángel Asturias viene de Xibalbá. Fue escrito por Otto Raúl González. Miguel Ángel Asturias viene de Xibalbá. Claro está que nació en el barrio de Candelaria de la ciudad de Guatemala, pero antes de nacer había estado en Xibalbá y ahí aprendió a tener contacto con el fuego. Jugaba con las brasas como jugar con canicas y poco a poco fue aprendiendo a distinguir y a dominar
Las Llamas. Ahí en Xibalbá pasó la escuela primaria de los Tizones. Hizo el bachillerato de las Antorchas y más tarde se doctoró en incendios y oriflamas. Cuando ya era un experto en lumbres, las voluntades que gobiernan Xibalbá lo dejaron salir. Y Miguel Ángel organizó su primer gran incendio, al cual le dio el título de El Señor Presidente. Al resplandor de esta calurosa novela americana, la primera completa de este tipo en Guatemala, se descubren las lacras de las dictaduras latinoamericanas. Asturias demostraba que sabía dominar y manejar el fuego. Ya habíamos visto saltar chispas de ese fuego en leyendas de Guatemala. Es el mismo que arde en las páginas del Popol Vuh, pero que nadie se había atrevido o había podido volver a encender. Con llamas de todos tamaños, ellos mismos, antorchas, aparecen enseguida los hombres de maíz, hombres transfigurados, lumbres de nuestro propio pueblo, que salen y entran en la leyenda, en el relato mágico, con el calor y con el aliento que les da su autor. Enseguida viene el incendio más grande, que se propaga por los campos guatemaltecos de Bananera y Tiquizate, la trilogía de fuego de la vida de los súbditos y de los capitostes del imperio del banano. Viento fuerte, el papa verde y los ojos de los enterrados. Las llamas de este incendio que Asturias ha provocado se oyen hasta en Boston. Su resplandor ilumina una Guatemala golpeada, explotada, calcinada. Excelente, ¿no? Este es un valioso documento. Miguel Ángel Asturias, de Guatemala, Creo que este libro, para el mundo. creo que este libro le va a permitir a muchas personas conocer más íntimamente a Miguel Ángel Asturias. Y creo que eso es lo que nos falta, conocerlo íntimamente, porque conocemos sus obras, Ajá. pero muchas veces no nos llama la atención la lectura de la obra de Miguel Ángel Asturias, pero no conocemos su vida. Y entonces, ese libro nos permite ampliarnos todo ese conocimiento o lo que no tenemos de Miguel Ángel Asturias, cómo fue él, cómo lo trataban sus amigos, ¿sí? Más íntimamente. Entonces, cuando uno ya conoce a un autor, digamos, le llama más la atención y le va a encontrar el verdadero sabor a su lectura, pues, de sus libros, porque son excelentes los libros de Miguel Ángel Asturias. Definitivamente. Bueno, César Luna, saludos, mi amigo. Ramiro McDonald también siempre ahí con letras en directo. Gracias, mi amigo Ramiro. Ramiro McDonald dice, saludos, queridos amigos, Rómulo y Roberto, ambos promotores de las letras. Ramiro McDonald. Leonel Solórzano, siempre muy atento a letras en directo. Abrazos cariñosos para ambos, dice. Buena, Leonel. Ok. Un cafecito. Un cafecito. Una pregunta un poquito sesgada, un poquito saliéndonos del canasto. La situación que, ya que mencionábamos un poco esa situación que se vive en Guatemala, crítica, la situación política dura, ¿cuál es la solución que vos podrías plantear para resolver esta situación política? Esa es tu pregunta, sí, botó totalmente el canasto. Ah. La verdad. Vamos a ver. La situación en nuestros países, no solo el de Guatemala, sino de muchos países de Latinoamérica, es similar. Nuestros países, ya lo sabemos, que está gobernado por los políticos, los militares, ¿sí? Ajá. Y los Estados Unidos. Bueno, ¿qué hacer para cambiar verdaderamente nuestro país? ¿Qué hacer?
¿Qué hacer? Esa es la gran incógnita de todos. Y aunque no lo queremos aceptar, y mucho, cuando se dice qué es lo que hay que hacer, pues el pelo se les pone así, y ni modo. Pero para cambiar en nuestro país, lo único que queda ya es cambiar las estructuras. Cambiar las estructuras. ¿Y qué significa cambiar estructuras? Ajá. Bueno, eliminamos al ejército. Eliminamos al ejército. ¿Sí? Cambiemos muchas cosas el comercio. Tenemos que nacionalizar todo para volverlo y reconstruir el país, pues, porque el país está podrido. ¿Sí? Está podrido. Me vas a decir, el árbol tiene frutas podridas. Con los sacudo se van a caer y ya. No, ese árbol lo tienes que arrancar y sembrar uno nuevo. ¿Qué pasa en nuestro país? Solo con ir a votar y que cambiemos a no va a cambiar, va a seguir igual. ¿Por qué? Siguen siendo los mismos que gobiernan atrás. ¿Sí? Por supuesto, te van a tildar de comunista, de todo lo demás, porque así es, porque se les está tocando sus puntos, sus cosas. Entonces, no, aquí no hay otra cosa si verdaderamente quieres cambiar. Vamos a seguir con lo mismo. Vienen las próximas elecciones, aparece fulanito, yo ofrezco tal cosa, voto por él y todo voto. Y ahí seguimos igual. Bueno, es importante mencionar esto, lo que está ocurriendo actualmente en Guatemala. Resulta que en estos momentos donde nuestra educación ha tenido un presupuesto bajo, hoy resulta que le han bajado más el presupuesto y se lo suben al ejército. Señores. Es lo que yo te decía, la educación en Guatemala desde el 54 está ¿para qué? Para mantener los gobiernos tal y como los tenemos ahora. No les interesa la educación sencillamente. ¿Por qué? Porque el pueblo va a despertar, pues va a exigir más cosas, buenos hospitales, cosas, ¿sí? Educación, salud, ¿sí? Transformación de los modos de producción. Pero cuando ya hablas de eso, va a decir, ese es comunista. Ese es comunista. El que está a la par de él. También. Bueno, antes que se nos incendie letras en directo, vamos a hablar de este Apocalipsis. ¡Wow! Antes que se nos incendie, vamos al Apocalipsis. De todas maneras, vamos a necesitar un Apocalipsis. Ya nos tocaron el punto débil. No se vale. Vamos a ver, César Luna dice, abrazos a los poetas Rómulo y Roberto Cifuentes. Gracias, César. Lluvia ácida, se nos ha pegado. Qué bueno. Queridos poetas, abrazos a los dos, dice Lluvia ácida. ¿Cómo se llama lluvia ácida? Bueno, Yajaira. Ella y vos tienen la culpa de decirme poeta. No soy poeta, lo claro. Y desde el principio mi amigo dijo el periodista. No dijiste poeta. Este es el poeta del café. El poeta del café, ya lo bautizamos como tal. Bueno, Apocalipsis del siglo XXI es una publicación reciente de este compa. Explícanos, por favor, el contenido de Apocalipsis. El contenido del Apocalipsis. Bueno, espero que muchos hayan leído el Apocalipsis. Ajá. El Apocalipsis, para mí, provee esperanza a los oprimidos. ¿Sí? Lo que sucede es que muchas personas han tomado el Apocalipsis como algo que va a ser trágico, se va a destruir todo. Bueno, ajá. ¿sí? El final de los tiempos. Pero no, el Apocalipsis es un mensaje de esperanza. ¿Sí? Un mensaje de esperanza, de un cambio. Eso es el Apocalipsis. Por eso provee esperanza a los oprimidos. Bueno, entonces este libro está basado en el contenido del Apocalipsis de la Biblia. Sí. Pero, según lo que pude haber leído, no es cristiano. Este Apocalipsis del siglo XXI no es cristiano, es una aplicación a la problemática social. Sí, exacto.
Eso es lo que tiene. Tomé los 22 capítulos que tiene el Apocalipsis de la Biblia. E hice la estructura de los, llamémosle poemas, están aquí, Bueno, para hacer la similitud de lo que yo entiendo que es el Apocalipsis. Y por eso dice, o sea, son 22 poemas también, uno para cada capítulo de pero los que están sin tanto versículo que no hubiera tenido que hacer. Dice, el capítulo 10, dice, el último día del pobre no tiene fecha. Juan no lo registró en el sello de la vida. Quizás por escapar de tanta maldad lo olvidó. Pero en el último día puede que mande restaurar todas las cosas. Así sus herederos no vivirán en penuria. Es que anoche apareció el ángel que tenía cara de sol y piernas de fuego. Alzó su voz y gritó, tienes que anunciar la liberación del pueblo. superior. Otro, por favor. Y hay que volver a decirlo, lluvia ácida es Candy Yajaira. Candy Yajaira que obtuvo premio también, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos. Capítulo 17. En la espesa neblina que arropa las ciudades, se ven semidesnudas las prostitutas. Son otras víctimas de la pobreza. Se emborrachan de amargura. Babilonia fue la madre de las rameras. Estas ciudades también son madre de la prostitución. Todas están ebrias de fantasía. Nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida. Esas prostitutas representan a todos los pueblos, a las naciones gobernadas por hombres sin escrúpulos, que también son prostitutos. También son prostitutos. Exacto, sí. Muy bien. ¿Otro? El capítulo 19. Capítulo 19. El pobre escucha siempre rumores, cada 4 años, en que eligen su gobernante. Los políticos son como aquellas prostitutas que corrompían la tierra con su inmoralidad. En las montañas y pueblos no se escuchan recogimientos. Los candidatos pasan con su propaganda alabándose como dioses. Se visten como la novia para ir al altar. Sus discursos son como profecía, pero andan envueltos en una capa teñida de sangre. Predisponen a los hermanos contra hermanos. Esperemos que al amanecer todas las aves se puedan hartar de sus carnes. Bárbaros, bárbaros esos poemas de Apocalipsis del siglo XXI. Ya está a la venta, ya está disponible, así que hay que adquirirlo. Ya está aquí en la Casa del Libro, desde donde estamos transmitiendo y emitimos cada sábado Letras en Directo. Muy bien, así que nos vamos despidiendo. Gracias a Leonel Solórzano por acompañarnos. Dice Cándida Yajaira, o lluvia ácida, el Apocalipsis de Roberto Cifuentes es humano, como realmente debería ser el Evangelio. Perfecto. Súper. Entonces, gracias, ahí quedamos. Nuevamente la felicitación. Espero venir para el segundo aniversario. Que así sea. Muy bien, gracias a todo el mundo. Estamos ahí. Y lo invito al café. Al café. El poeta del café, este compañero. Hasta la próxima. Gracias a todos. Se cuidan, siempre bien portaditos y portaditas. Ah, se había olvidado. Es que este es uno de los volúmenes que Tito Bassi ha donado para poderle regalar también a algunos de los que vienen a visitarnos acá a Letras en Directo. Así que este es para mi amigo Roberto. Con gracias. Livingston Forever nos despedimos. Siempre peace and love.